Mi nombre es Javier Vargas Montoya y tengo 78 años. Les cuento esta historia desde mi casa, en las afueras de Córdoba, donde el sol andaluz todavía calienta estas paredes de cal que han sido testigo de toda mi vida. Si encuentran valor en las palabras de este viejo profesor, les agradecería que compartieran esta historia con otros, que dejaran sus comentarios sobre sus propias experiencias con la traición familiar y que se suscribieran para escuchar más relatos de aquellos que, como yo, hemos aprendido que la vejez no siempre trae el respeto que merecemos, porque lo que les voy a contar no es solo mi historia, es la historia de muchos padres que dieron todo y recibieron a cambio el abandono más cruel. El silencio de mi casa tiene una cualidad particular en estas mañanas de primavera. No es simplemente la ausencia de sonido, sino una presencia tangible que se adhiere a las paredes encaladas como una segunda piel. Me levanto cada día a las 6:30, no porque tenga algún lugar al que ir o algo urgente que hacer, sino porque mi cuerpo, después de 40 años despertando a esa hora para preparar clases en el Instituto San Rafael, se niega a aprender nuevos hábitos. Mis huesos protestan cuando me incorporo de la cama, especialmente la rodilla derecha, que nunca se recuperó completamente de aquella caída hace 3 inviernos, cuando todavía creía que podía subir la escalera de mano para podar el limonero del patio, como lo había hecho durante décadas. Elena me habría regañado por intentarlo. Elena siempre sabía cuándo estaba sobrepasando mis límites, pero Elena lleva muerta 6 años y ahora no hay nadie que me detenga excepto mi propio cuerpo deteriorado. La casa respira conmigo. En estas primeras horas del día, puedo escuchar el crujido de las vigas de madera que se expanden con el calor naciente, el goteo persistente del grifo de la cocina que debería arreglar, pero que se ha convertido en una especie de compañía rítmica, el zumbido bajo del refrigerador que compré cuando Mateo todavía vivía aquí y necesitábamos espacio para toda la comida que un adolescente en crecimiento podía devorar. Ahora ese refrigerador gigante guarda apenas un cartón de leche, algo de jamón serrano, pan del día anterior y las sobras de la tortilla de patatas que preparé hace 3 días y que todavía estiro, porque cocinar para uno es un acto de soledad que prefiero evitar. Camino descalzo por el pasillo, sintiendo bajo mis pies la frialdad de las baldosas de terracota que mi abuelo instaló con sus propias manos cuando esta casa era nueva y el mundo era diferente. Cada baldosa tiene su propia historia, su propia imperfección que mis pies han memorizado a lo largo de los años. La que está cerca de la puerta del baño tiene una grieta en forma de rayo que apareció el día que nació Mateo y tuve que correr para llevar a Elena al hospital. La del umbral de la cocina está ligeramente hundida por décadas de pasos, creando un pequeño valle que se llena de agua cuando friego el suelo. El espejo del baño me devuelve la imagen de un extraño cada mañana. Este hombre de pelo completamente blanco, con profundas arrugas que surcan su rostro como los cauces secos de los arroyos andaluces en verano, no puede ser el mismo Javier que una vez recitaba a Machado frente a clases llenas de adolescentes inquietos. Mis ojos, que Elena decía que eran del color de las aceitunas maduras, ahora están nublados por las cataratas que el médico dice que deberíamos operar, pero que postergo porque la idea de que alguien corte mis ojos me aterra más que la pérdida gradual de la visión. Me afeito con cuidado. La mano tiembla ligeramente, no por el Parkinson que tanto temo, sino por la simple traición de la edad. El ritual del afeitado es uno de los pocos que mantengo religiosamente. Un hombre puede perder muchas cosas, me decía mi padre, pero nunca debe perder la dignidad de presentarse aseado ante el mundo, incluso si ese mundo se ha reducido a las 4 paredes de su casa y las visitas ocasionales al mercado del barrio. Después del café,
que preparo en la misma cafetera italiana que Elena y yo recibimos como regalo de bodas hace 52 años. Me siento en el patio trasero. El jardín está descuidado. Lo admito con vergüenza. Las rosas que Elena cuidaba con tanto esmero ahora crecen salvajes y desordenadas, sus tallos entrecruzados en una maraña que sería hermosa si no fuera un recordatorio constante de mi fracaso para mantener vivo su legado. El naranjo que planté cuando Mateo cumplió 5 años ahora da frutos que caen al suelo y se pudren porque ya no tengo la energía ni la motivación para recogerlos todos. A veces los vecinos vienen y piden permiso para llevarse algunas naranjas, y yo asiento, agradecido de que alguien pueda darles uso. El limonero, ese que casi me mata al intentar podarlo, se extiende hacia el cielo, mediterráneo, con una vitalidad que envidio. Las plantas, pienso a menudo, no conocen la traición. Crecen hacia el sol sin cuestionarse si el sol las abandonará mañana. Es en este patio donde paso la mayor parte de mis días, leyendo los mismos libros que he leído docenas de veces, porque mi vista ya no me permite disfrutar de las letras pequeñas de las nuevas ediciones. Tengo una colección de primeras ediciones de García Lorca que guardo como tesoros, aunque sé que Mateo probablemente las venderá en cuanto yo muera. No debería pensar así de mi hijo, pero los años me han enseñado a ver las verdades incómodas que el amor paternal intentaba ocultar. Leo Bodas de Sangre y pienso en la ironía de que la sangre, esa conexión supuestamente inquebrantable, puede ser la atadura más frágil de todas. Las páginas amarillentas crujen bajo mis dedos artríticos mientras paso las hojas, y hay manchas de café de décadas pasadas, cuando todavía tenía la mano firme y podía leer durante horas sin que las palabras se volvieran borrosas. La soledad tiene texturas diferentes según el momento del día. Por las mañanas es ligera, casi llevadera, una compañera silenciosa que se sienta conmigo mientras tomo el café y observo cómo la luz del sol se filtra a través de las hojas del naranjo. Por las tardes se vuelve más pesada, se asienta en mi pecho como una piedra cuando la casa se llena de sombras y recuerdos. Es entonces cuando los fantasmas salen a jugar. Veo a Elena en la cocina, su delantal floreado atado a la cintura, tarareando coplas mientras prepara gazpacho. Escucho la risa de Mateo niño corriendo por los pasillos, sus pies descalzos, golpeando las baldosas en un ritmo frenético que una vez me volvía loco y ahora daría cualquier cosa por volver a escuchar. Pero los fantasmas más crueles son los recientes, los que todavía tienen carne y hueso, pero han elegido ser espectros en mi vida. Mateo llamó por última vez hace 6 meses. No, eso no es completamente cierto. Llamó, pero fue una llamada de negocios, no de hijo a padre. Necesitaba que firmara unos papeles, dijo. Una oportunidad de inversión que no podía dejar pasar. Hablaba rápido, como siempre lo hace cuando está nervioso o cuando miente, aunque un padre no debería saber reconocer cuando su hijo miente, pero lo sé. Aprendí a reconocer sus mentiras cuando tenía 15 años y decía que estudiaba en casa de amigos cuando en realidad estaba en los billares del centro. Es solo una formalidad, papá, dijo, y odié cómo la palabra papá sonaba en su boca, vacía de afecto, llena de impaciencia. Los bancos necesitan ver que tengo respaldo familiar. No te costará nada, es solo tu firma como garantía. Nunca tendrás que pagar nada, te lo prometo. Las promesas de los hijos adultos tienen un sabor amargo que no tenían cuando eran niños. Cuando Mateo tenía 7 años y prometía que limpiaría su cuarto si lo dejaba quedarse despierto media hora más, había una dulzura en esa negociación, una inocencia que hacía que incluso sus pequeñas mentiras fueran perdonables.
Pero cuando un hombre de 45 años, con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos, promete que no te costará nada, que es solo una formalidad, que confíes en él porque es tu hijo, hay algo profundamente perturbador en esa transacción. Sin embargo, firmé. Por supuesto que firmé, porque soy un viejo tonto que todavía veía en ese hombre de mediana edad al niño que una vez lloró en mis brazos porque se había caído de la bicicleta. Vino a casa un sábado por la tarde. Recuerdo el día exactamente porque era el aniversario de muerte de Elena y yo había pasado la mañana en el cementerio, hablándole a una lápida de mármol sobre lo vacía que estaba la casa sin ella. Mateo llegó en su coche nuevo, un BMW negro que brillaba bajo el sol como un escarabajo gigante. No me había avisado que vendría, simplemente apareció en la puerta con su maletín de cuero y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, papá», dijo, y me dio uno de esos abrazos rápidos y sin sustancia que se han convertido en nuestra única forma de contacto físico. Olía a colonia cara y a cigarrillos, aunque me había jurado que había dejado de fumar cuando su médico le encontró una mancha sospechosa en el pulmón que resultó ser nada, pero que debería haberle servido de advertencia. Extendió los papeles sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde le enseñé a escribir su nombre, donde Elena servía sus lentejas con chorizo todos los viernes, donde celebramos sus cumpleaños hasta que decidió que era demasiado sofisticado para celebrar en casa de sus padres. Los documentos estaban llenos de jerga legal que mis ojos cansados no podían descifrar completamente. «Aquí», señaló con su dedo manicurado, y aquí también. Firmé donde me indicó. Mi firma temblorosa parecía la de un anciano, lo cual supongo que es exactamente lo que soy. «Gracias, papá», dijo, guardando los papeles rápidamente en su maletín. «Te lo agradezco mucho. Es una gran oportunidad, ya verás. Cuando esto funcione, podré devolverte todo lo que has hecho por mí». Debería haberle preguntado qué significaba eso. Exactamente, qué era lo que creía que yo había hecho por él, que requería devolución, como si el amor de un padre fuera un préstamo con intereses. Pero estaba cansado, y era el aniversario de Elena, y solo quería que se fuera para poder volver a mi soledad familiar. No se quedó a tomar café, no preguntó cómo estaba, no mencionó a su madre, solo tomó lo que vino a buscar y se fue, dejando tras de sí el olor de su colonia y una sensación de vacío que era peor que la soledad. Los meses pasaron con su ritmo lento y predecible. El verano llegó con su calor aplastante que convierte las tardes en una prueba de resistencia. Instalé un ventilador en el dormitorio, porque el aire acondicionado que Mateo insistió en que instalara hace años consume demasiada electricidad y mi pensión no da para derroches. Dormía con las ventanas abiertas, escuchando los grillos y el ocasional ladrido de los perros del vecindario, encontrando en esos sonidos nocturnos una compañía que el día no me ofrecía. Septiembre trajo las primeras lluvias y con ellas el aroma a tierra mojada que siempre me ha parecido el perfume más honesto del mundo. Octubre pintó las hojas del jardín de colores cobrizos y dorados, y yo las dejé caer y acumularse porque ¿para qué rastrillarlas si volverán a caer? Fue en noviembre cuando llegó la carta. La vi desde la ventana cuando el cartero la dejó en el buzón, y algo en mi interior se contrajo. El correo que recibo normalmente consiste en facturas, publicidad de supermercados y ocasionalmente una postal de algún antiguo alumno que todavía se acuerda de su viejo profesor. Pero esta carta era diferente. El sobre era grueso, oficial, con el membrete del Banco Unificado de España impreso en relieve. Mis manos temblaban mientras lo abría, y tuve que buscar mis gafas de lectura
y la lupa que guardo para las letras particularmente pequeñas. Aviso de ejecución hipotecaria, decían las letras en negrita en la parte superior del documento. Las palabras bailaban frente a mis ojos mientras trataba de comprender lo que estaba leyendo. Según el banco, yo había firmado como avalista de un préstamo de 200.000 euros que mi hijo había solicitado para una inversión inmobiliaria. La inversión había fracasado. Mateo había dejado de pagar las cuotas hace 3 meses y ahora el banco venía a cobrar la garantía. Mi casa. Esta casa que había sido de mis padres, donde nací, donde me casé con Elena en el patio trasero, bajo el naranjo que entonces era apenas un arbolito, donde crié a mi hijo, donde enterré simbólicamente a mi esposa cuando su cuerpo se lo llevaron al cementerio, pero su espíritu se quedó en cada rincón. Llamé a Mateo inmediatamente. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de ir al buzón de voz. Volví a llamar. Esta vez fue directo al buzón de voz. Le dejé un mensaje. Mi voz temblando no solo por la edad, sino por una mezcla de miedo y rabia que no había sentido nunca hacia mi propio hijo. Mateo, soy papá. Necesito hablar contigo urgentemente. El banco me ha enviado una carta. Por favor, llámame en cuanto escuches esto. Esperé 1 hora, 2, 3. Volví a llamar. Esta vez el teléfono me informó que el número al que llamaba no estaba disponible. Mi hijo me había bloqueado. Los días siguientes fueron un borrón de pánico y desesperación. Logré contactar con Mateo a través de su correo electrónico. Sus respuestas eran breves y evasivas. Lo estoy manejando, papá. No te preocupes. Es un malentendido con el banco. Dame tiempo para solucionarlo. Pero el tiempo era exactamente lo que no teníamos. El banco había iniciado el proceso de ejecución y en 90 días, según la carta, tendrían derecho a subastar mi casa. 90 días para perder todo lo que me quedaba de una vida de trabajo y sacrificio. No podía dormir. Pasaba las noches sentado en la cocina, mirando esa mesa donde había firmado mi sentencia de muerte, disfrazada de amor paternal. Repasaba mentalmente cada momento de la vida de Mateo, buscando el punto donde todo se torció. Fue cuando Elena murió y él apenas vino al funeral, llegando tarde y yéndose temprano. Fue antes, cuando empezó a ver el éxito en términos de dinero y posesiones en lugar de relaciones y experiencias. ¿O fui yo quien falló criando a un hijo que podía mirar a su padre a los ojos y mentirle para robarle su único refugio? La casa comenzó a sentirse diferente, como si supiera que pronto tendría nuevos dueños. Los crujidos nocturnos sonaban como despedidas. El goteo del grifo parecía contar los segundos que me quedaban aquí. Incluso la luz del sol que entraba por las ventanas tenía una cualidad diferente, más dorada y preciosa, como las últimas horas del atardecer. Empecé a despedirme mentalmente de cada habitación, de cada recuerdo adherido a las paredes. El dormitorio donde Elena y yo compartimos miles de noches, susurrando en la oscuridad sobre nuestros sueños y miedos. El cuarto de Mateo, que mantengo exactamente como lo dejó cuando se fue a la universidad, con sus pósters de equipos de fútbol y sus trofeos escolares cubiertos de polvo. El estudio donde preparé miles de clases, donde corregí exámenes hasta que mis ojos se nublaban, donde escribí cartas de recomendación para estudiantes que mostraban más gratitud en una tarde que mi hijo en una década. Fue mi vecina, Carmen, quien me convenció de que no podía simplemente rendirme. Carmen tiene mi edad, enviudó el mismo año que yo, y hemos desarrollado una amistad basada en el entendimiento mutuo de la pérdida. Javier me dijo mientras compartíamos un café en mi patio: has sido profesor toda tu vida. Has enseñado a generaciones de estudiantes a luchar por lo que es justo. ¿Vas a rendirte ahora sin pelear? Sus palabras me sacudieron de mi autocompasión.
Tenía razón. Había pasado 40 años enseñando historia, mostrando a mis alumnos cómo los individuos podían enfrentarse a la injusticia, cómo David podía vencer a Goliat si tenía la estrategia correcta. ¿Iba a traicionar todas esas lecciones ahora? Decidí ir al banco. No tenía un plan claro. Solo sabía que necesitaba mirar a los ojos a alguien y explicar que esto no era solo sobre dinero y propiedades. Era sobre un anciano que había dado todo por su hijo y ahora se enfrentaba a morir en la calle. Me vestí con mi mejor traje, el que usé para la jubilación hace 13 años y que ahora me quedaba grande porque los años me han encogido. Me afeité con extra cuidado. Peiné mi escaso cabello blanco y me miré al espejo buscando en mi reflejo algo de la autoridad que una vez tuve frente a un salón de clases. El viaje a Sevilla fue una odisea. Ya no conduzco, mis reflejos no son confiables y mi vista es traicionera, así que tomé el autobús. El trayecto de 1 hora se sintió como una eternidad, rodeado de gente joven con sus teléfonos móviles y sus conversaciones sobre cosas que no entiendo. Sevilla me recibió con su bullicio habitual, pero ahora me sentía como un extranjero en una ciudad que una vez conocí bien. Los edificios parecían más altos, las calles más anchas, la gente más apresurada e indiferente. El banco estaba en el distrito financiero, un edificio de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo como un monumento al poder del dinero sobre las vidas humanas. Dentro, todo era mármol frío y luces fluorescentes que hacían que mi dolor de cabeza empeorara. Me acerqué al mostrador de información, donde una joven con demasiado maquillaje me miró con esa mezcla de condescendencia y fastidio que los jóvenes reservan para los ancianos que interrumpen su rutina. Necesito hablar con alguien sobre una ejecución hipotecaria, dije, odiando cómo mi voz sonaba débil en ese espacio cavernoso. Tercer piso, departamento de cobros, respondió sin levantar la vista de su pantalla. Tome un número y espere su turno. El departamento de cobros era un lugar deprimente, lleno de gente con caras de derrota y desesperación. Tomé mi número, el 47, y me senté en una silla de plástico incómoda. El panel electrónico mostraba el número 23. Esperé. A mi alrededor podía escuchar fragmentos de conversaciones similares a mi historia. Una mujer joven lloraba mientras explicaba que su marido la había abandonado con las deudas. Un hombre de mediana edad argumentaba que había perdido su trabajo por la crisis. Todos éramos náufragos en el mismo barco, hundidos por circunstancias que parecían fuera de nuestro control. Cuando finalmente llamaron mi número, me dirigieron a una oficina al final del pasillo. La placa en la puerta decía Sofía Serrano, directora de recuperación de activos. Respiré profundamente antes de tocar. Una voz femenina me invitó a pasar. La oficina era grande, con ventanales que daban a la ciudad, pero mi atención se centró inmediatamente en la mujer detrás del escritorio. Tendría unos 45 años, vestida con un traje azul marino impecable, el cabello recogido en un moño profesional. Levantó la vista de sus papeles cuando entré, y por un momento el tiempo se detuvo. Hay momentos en la vida donde el pasado y el presente colisionan con tal fuerza que el mundo parece tambalearse sobre su eje. Este fue uno de esos momentos, porque conocía esa cara, más madura ahora, con líneas de expresión que no estaban ahí cuando tenía 17 años, pero inconfundible. Los mismos ojos verdes intensos que me miraban desde la tercera fila del aula 2B, los mismos pómulos altos que se sonrojaban cuando la elogiaba por un ensayo particularmente brillante. ¿Sofía Serrano?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Sofía Serrano del Instituto San Rafael, promoción del 95? Ella se levantó lentamente.
y vi en sus ojos el mismo reconocimiento que debía estar en los míos. «Don Javier», dijo, y en esas dos palabras había un mundo de historia compartida. «Profesor Vargas Montoya, no puedo creer que sea usted». Nos quedamos mirándonos por un momento que se extendió como un elástico, cada uno procesando la imposibilidad de este encuentro. Sofía Serrano había sido una de mis mejores estudiantes, brillante pero rebelde, de una familia humilde del barrio de Triana, que veía la educación como un lujo que no podían permitirse. Recordaba las tardes que pasé tutorándola gratuitamente, convenciendo a sus padres de que no la sacaran del instituto para que trabajara, escribiendo cartas de recomendación que la ayudaron a conseguir una beca para la universidad. «Por favor, siéntese», dijo, y su voz profesional no podía ocultar completamente la emoción. «¿Qué lo trae por aquí, don Javier? Espero que no sea nada grave». Y así, sentado frente a una mujer que una vez fue la adolescente en la que vi un potencial ilimitado, comencé a contar la historia de mi destrucción a manos de mi propio hijo. Mientras hablaba, observaba cómo su expresión cambiaba de la sorpresa a la preocupación y finalmente a algo que parecía una mezcla de indignación y determinación. Cuando terminé, el silencio en la oficina era denso, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, sus manos entrelazadas detrás de la espalda, en un gesto que me recordó a la adolescente que solía pararse exactamente así cuando reflexionaba sobre un problema difícil en clase. «Don Javier», dijo finalmente, volviéndose hacia mí, «usted me enseñó sobre justicia. Recuerdo una clase donde nos habló sobre Antígona, sobre cómo a veces las leyes humanas entran en conflicto con lo que es moralmente correcto. Me dijo que en esos momentos debemos elegir la justicia sobre la legalidad». Se acercó a su escritorio y tomó el teléfono. «Déjeme ver qué puedo hacer. No le prometo milagros, pero le prometo que esta no será una ejecución más en la lista». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad que apenas pude seguir. Sofía hizo llamadas, convocó a subordinados, revisó documentos con una intensidad que me recordó a la estudiante que diseccionaba textos históricos con precisión quirúrgica. Me trasladó a una sala de reuniones más cómoda, me trajo café y galletas y me pidió que esperara mientras movía algunos hilos, como ella lo expresó. Desde la sala podía verla a través del cristal, gesticulando mientras hablaba por teléfono, su rostro alternando entre la concentración profesional y lo que parecía ser enojo controlado. Mientras esperaba, mi mente vagaba entre el pasado y el presente. Recordaba a Sofía adolescente, sentada en mi clase con su uniforme siempre impecable, a pesar de que sabía que solo tenía 2 y los lavaba alternadamente. Recordaba cómo sus ojos se iluminaban cuando hablábamos de la guerra civil, cómo argumentaba apasionadamente sobre la memoria histórica, cómo escribió un ensayo sobre Federico García Lorca que me hizo llorar por su belleza y profundidad. Había visto en ella no solo inteligencia, sino hambre de conocimiento, esa rara cualidad que separa a los estudiantes buenos de los extraordinarios. Y ahora, esa niña hambrienta de conocimiento era una ejecutiva poderosa en el mismo sistema que amenazaba con destruirme. Cuando Sofía regresó, traía consigo una carpeta gruesa y una expresión que no podía descifrar completamente. Se sentó frente a mí y abrió la carpeta, extendiendo varios documentos sobre la mesa. «Don Javier», comenzó, su voz cuidadosamente modulada, «he revisado su caso en detalle. Lo que su hijo hizo una pausa buscando las palabras correctas. Lo que hizo no solo es moralmente reprensible, sino que también presenta varias irregularidades legales». Señaló diferentes secciones de los documentos mientras explicaba. «Primero, no hay constancia de que usted recibiera asesoramiento legal independiente antes de firmar,
lo cual es requisito para avalistas de su edad. Segundo, la descripción del propósito del préstamo que su hijo proporcionó al banco no coincide con el uso real de los fondos. Y tercero, y esto es lo más importante, hay evidencia de que las firmas fueron obtenidas bajo lo que legalmente se considera coacción emocional y posible fraude. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Sofía pudiera escucharlo. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi voz ronca por la emoción contenida. Sofía me miró directamente a los ojos y vi en ellos a la estudiante determinada que una vez conocí. Significa, don Javier, que vamos a pelear esto. He hablado con el departamento legal del banco. Dado las irregularidades y la clara evidencia de abuso financiero a una persona mayor, el banco está dispuesto a congelar la ejecución mientras se investiga el caso. Además, y aquí su voz adquirió un tono que no admitía discusión, he contactado con un bufete de abogados que se especializa en casos de abuso financiero a personas mayores. Tomarán su caso pro bono. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente encontraron su camino por mis mejillas arrugadas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de la comprensión de que no estaba solo en esta batalla. Sofía se levantó y rodeó la mesa, poniendo su mano sobre mi hombro en un gesto que trascendía la relación profesional. «Don Javier», dijo suavemente, «usted me salvó cuando era una niña. Me dio las herramientas para construir la vida que tengo ahora. Mi éxito, mi posición, todo se lo debo a aquel profesor que vio potencial en una chica pobre de Triana y se negó a dejar que el mundo la aplastara. Déjeme devolverle ahora una fracción de lo que usted me dio». Las semanas siguientes transcurrieron en una nebulosa de procedimientos legales y reuniones que me hacían sentir como un náufrago aferrado a un salvavidas en medio de un océano burocrático. Sofía había asignado a una joven abogada llamada María Fernández para que me representara, una mujer de unos 35 años con una energía feroz que me recordaba a los perros pastores que protegen los rebaños en las dehesas extremeñas. María venía a mi casa cada pocos días, cargada con carpetas y documentos que extendía sobre la misma mesa de la cocina donde había firmado mi casi sentencia. La ironía no se me escapaba. El mismo espacio que había presenciado mi caída ahora era el cuartel general de mi resistencia. «Don Javier», me explicaba María con paciencia infinita, mientras yo luchaba por entender los términos legales, lo que su hijo hizo tiene un nombre específico en el Código Penal: estafa agravada por prevalimiento de relación familiar. Además, existe el agravante de que usted es una persona mayor, lo que lo convierte en un colectivo especialmente protegido por la ley. Sus palabras sonaban extrañas en mis oídos. Mi hijo, mi Mateo, siendo discutido en términos criminales. Pero cada vez que la culpa amenazaba con ahogarme, recordaba el silencio de su teléfono bloqueado, la frialdad de sus mensajes evasivos, la facilidad con la que había puesto en riesgo el único hogar que yo conocía. Durante esas semanas, la casa comenzó a sentirse diferente nuevamente, pero esta vez no como un lugar condenado, sino como un campo de batalla. Organicé meticulosamente cada documento que María necesitaba. Escrituras que databan de cuando mis padres compraron la casa en 1943, recibos de cada mejora y reparación que había hecho a lo largo de los años, fotografías que demostraban la historia de esta casa como hogar familiar. Encontré la libreta donde Elena llevaba las cuentas domésticas con su letra pequeña y precisa, y tuve que detenerme varias veces porque ver su caligrafía era como escuchar su voz desde el más allá. También reuní toda la documentación sobre Mateo, sus diplomas escolares que yo había enmarcado con orgullo, las cartas que me enviaba desde la universidad antes de que el dinero se convirtiera en su único Dios,
fotografías de sus cumpleaños celebrados en el patio trasero. Cada imagen era una puñalada, pero también una evidencia de que yo había sido un padre dedicado, que no merecía este trato. Sofía me visitó personalmente una tarde de diciembre, cuando el aire frío de Andalucía tenía esa claridad cristalina que hace que todo parezca más nítido, más real. No venía como la directora bancaria, sino como la antigua alumna, trayendo una caja de polvorones caseros que su madre había preparado. Nos sentamos en el patio, abrigados contra el frío, y hablamos no del caso, sino de la vida, del tiempo que había pasado, de los caminos que habíamos tomado. Me contó sobre su ascenso en el banco, sobre las noches estudiando para su máster mientras criaba a 2 hijos como madre soltera, sobre los sacrificios que había hecho para llegar donde estaba. ¿Sabe qué me mantuvo en pie durante los momentos más difíciles?, me preguntó, mirando el naranjo que ahora estaba cargado de frutos dorados. Una frase que usted me dijo una vez: la educación es el único patrimonio que nadie te puede quitar. Me aferré a esas palabras como a un mantra. Le conté sobre los años después de mi jubilación, sobre la enfermedad de Elena y cómo Mateo había brillado por su ausencia durante los meses más duros. Vendió el negocio familiar, le confesé, refiriéndome a la pequeña ferretería que mi padre había establecido y que yo había mantenido como inversión para el futuro de Mateo. Me dijo que era un negocio obsoleto, que nadie compraba en ferreterías pequeñas ya. Tomó el dinero de la venta y lo invirtió en algún esquema de criptomonedas que no entiendo. Lo perdió todo en 6 meses. Sofía escuchaba sin juzgar, pero podía ver la indignación brillando en sus ojos verdes. La codicia es una enfermedad, don Javier, dijo finalmente, y como toda enfermedad, a veces requiere una cura dolorosa. El proceso legal avanzaba con una lentitud desesperante que me recordaba a las tardes de verano cuando era niño y el tiempo parecía estirarse como melaza bajo el sol. María me mantenía informado de cada desarrollo. Pero el lenguaje legal me resultaba tan extraño como si me hablaran en mandarín. Lo que sí entendía era que el banco había encontrado suficientes irregularidades para detener temporalmente la ejecución y que ahora estaban investigando a Mateo por posible fraude bancario. Han descubierto que falseó documentos sobre sus ingresos, me explicó María en una de sus visitas. Declaró tener propiedades y activos que no existían. Eso, combinado con el engaño a usted, configura un caso criminal, no solo civil. La Navidad llegó y pasó como un fantasma silencioso. Por primera vez en mi vida, no puse el Belén que Elena y yo habíamos coleccionado pieza por pieza durante nuestro matrimonio. No tenía corazón para celebrar nada. Carmen, mi vecina, insistió en que cenara con ella en Nochebuena, y acepté solo porque la alternativa era sentarme solo en mi cocina mirando el teléfono que no sonaría. Durante la cena, rodeado de la familia de Carmen, sus hijos y nietos que me trataban con un cariño que mi propio hijo me negaba, sentí una mezcla de gratitud y dolor tan intensa que tuve que excusarme para ir al baño a componerme. Me miré en el espejo del baño de Carmen y vi a un hombre roto pero no derrotado, un árbol viejo doblado por la tormenta pero con las raíces todavía firmes en la tierra. Enero trajo noticias que cambiaron el curso de todo. María llegó una mañana con una expresión que no pude descifrar inmediatamente. Don Javier, comenzó, sentándose en su silla habitual en mi cocina. Necesito informarle de algunos desarrollos importantes. Primero, el banco ha decidido no solo cancelar la ejecución hipotecaria, sino también demandar a su hijo por fraude. Segundo, y esto es más delicado, hemos descubierto que esta no es la primera vez que Mateo hace algo así. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quiere decir, Pregunté,
aunque parte de mí no quería saber la respuesta. María abrió su carpeta y extrajo varios documentos. Su hijo tiene un historial. Hace 3 años intentó algo similar con los padres de su ex esposa. Ellos no presentaron cargos para evitar el escándalo, pero tenemos sus declaraciones. También encontramos evidencia de que ha estado involucrado en al menos 2 esquemas de inversión fraudulentos, donde otros inversores perdieron sus ahorros. El Mateo que María describía era un extraño para mí, un depredador que se alimentaba de la confianza de otros, incluyendo la de su propio padre. ¿Cómo había criado a un monstruo? ¿En qué momento el niño que construía castillos de arena conmigo en la playa de Málaga se había convertido en este parásito sin escrúpulos? Pasé noches enteras revisando mi vida como padre, buscando el momento, el error, la señal que había ignorado. Pero Elena siempre decía que los hijos son como semillas. Puedes darles la mejor tierra y agua, pero al final crecen según su propia naturaleza. Quizás Mateo siempre tuvo esa oscuridad dentro, y yo simplemente me negué a verla, cegado por el amor paternal. La confrontación final llegó en febrero, no en un juzgado como había imaginado, sino en mi propia casa. Mateo apareció sin avisar una tarde lluviosa, su BMW ausente, reemplazado por un coche de alquiler barato. Había perdido peso, sus ojos tenían las ojeras profundas del insomnio, y su traje caro mostraba signos de desgaste. «Papá», dijo cuando abrí la puerta, y por primera vez en años, la palabra sonaba real, cargada de algo que podría haber sido arrepentimiento o simplemente desesperación. «Necesitamos hablar». Lo dejé entrar más por curiosidad que por perdón. Nos sentamos en la sala de estar, él en el sillón donde solía sentarse Elena, yo en mi silla habitual. El silencio entre nosotros era denso como la niebla matutina sobre el Guadalquivir. Finalmente habló. «Sé lo que piensas de mí», comenzó, su voz carente de su habitual arrogancia. «Y tienes razón, soy un fracaso, un mal hijo, Se detuvo, incapaz o no dispuesto a completar la lista de sus defectos. «Pero necesito que entiendas que nunca quise que llegara a esto. El negocio iba a funcionar, papá. Iba a devolverte todo, con intereses. Iba a comprarte un apartamento en la playa, llevarte de viaje, darte la vejez que mereces». «La vejez que merezco», repetí, saboreando la ironía de sus palabras. «¿Y qué vejez crees que merezco, Mateo? ¿Una en la calle? ¿En un asilo de caridad? Porque eso es lo que casi me das». Mi voz era tranquila, lo cual pareció perturbarlo más que si hubiera gritado. «No solo intentaste robarme mi casa, hijo. Intentaste robarme mi dignidad, mi seguridad, mi paz mental en los años que me quedan. Y lo peor es que lo hiciste mirándome a los ojos, diciéndome que confiara en ti porque eras mi hijo». Mateo se hundió en el sillón, y por un momento vi al niño que había sido, pequeño y asustado después de una pesadilla. Pero ya no podía permitirme esa debilidad. «El banco me va a demandar», dijo finalmente. «Podría ir a la cárcel. Mi vida está arruinada. He perdido todo, mi negocio, mi reputación, mi familia. Marta me dejó. Se llevó a los niños a casa de sus padres. No me dejan verlos». Esperó, quizás esperando que expresara simpatía, que ofreciera ayuda como siempre había hecho, pero yo solo lo miraba, viendo realmente por primera vez no a mi hijo, sino al hombre en que se había convertido. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Mateo?», dije finalmente. «No es que hayas intentado robarme, es que hayas destruido la única cosa que el dinero no puede comprar: la confianza entre un padre y un hijo. Puedo perdonarte por intentar quitarme la casa, pero ¿cómo perdono que hayas convertido cada recuerdo hermoso que tengo de tu infancia en una mentira? Ahora, cuando recuerdo enseñándote a montar en bicicleta,
Me pregunto si ya entonces estabas calculando qué podrías obtener de mí. Cuando recuerdo tu graduación, me pregunto si tu abrazo era genuino o solo otra transacción. Mateo lloró entonces, lágrimas que podrían haber sido reales o podrían haber sido otra manipulación. Ya no podía distinguir la diferencia, y esa incertidumbre era quizás el castigo más cruel de todos. Se fue esa tarde sin que llegáramos a ninguna resolución, sin perdón ni condena final, solo con el peso de lo irreparable colgando entre nosotros como una mortaja. Lo vi alejarse desde la ventana, encorvado bajo la lluvia, y sentí no la satisfacción de la justicia, sino el vacío de una pérdida que ningún tribunal podría remediar. La resolución legal llegó en marzo, cuando los almendros estaban en flor y el aire olía a primavera y renovación. El banco retiró todos los cargos contra mí, anulando la hipoteca fraudulenta. Más aún, Sofía había conseguido que el banco me otorgara una compensación por los daños emocionales causados. No una fortuna, pero suficiente para asegurar que mis últimos años serían cómodos. Mateo fue condenado a 2 años de prisión, suspendidos bajo la condición de que devolviera el dinero defraudado y realizara servicio comunitario. No fui al juicio. María me representó y me contó después que Mateo había aceptado todos los cargos sin luchar. Quizás el único acto de dignidad en toda esta sórdida historia. La primavera avanzó con su promesa perenne de renovación, pero yo me sentía como un campo después de un incendio, negro y yermo, esperando ver si algo volvería a crecer. Fue Carmen quien me sacó de mi letargo, insistiendo en que la ayudara con su jardín, que necesitaba un hombre que supiera de plantas. Era una mentira transparente. Su hijo venía cada fin de semana a cuidar el jardín, pero se lo agradecí de todos modos. Trabajar con la tierra, sentir el sol en mi espalda encorvada, ver cómo las semillas que plantábamos comenzaban a brotar. Todo ello tenía un efecto terapéutico que ninguna medicina podría igualar. Sofía continuó visitándome regularmente, ya no como banquera o salvadora, sino como amiga. Traía a sus hijos adolescentes, que me escuchaban con una atención que Mateo nunca mostró mientras les contaba historias de la guerra civil, de la transición, de una España que para ellos era tan mítica como la Atlántida. Su hijo mayor, Carlos, mostró interés en la historia y comencé a tutorarlo informalmente, encontrando en esa enseñanza un propósito que había perdido. Es como si el universo cerrara un círculo, me dijo Sofía una tarde mientras observábamos a Carlos estudiar en mi mesa de cocina. Usted me enseñó y ahora enseña a mi hijo. Esa es la verdadera herencia, don Javier, no las casas o el dinero, sino el conocimiento y la bondad que transmitimos. Una tarde de abril, mientras podaba las rosas que finalmente había decidido cuidar apropiadamente, encontré un capullo que había florecido en una rosa perfecta, roja como la sangre, perfecta en su simetría. La corté cuidadosamente y la llevé adentro, colocándola en el jarrón que Elena usaba para las flores del jardín. Mientras la contemplaba, entendí algo fundamental. La traición de Mateo, por devastadora que fuera, no había logrado destruir lo esencial de quien yo era. Seguía siendo Javier Vargas Montoya, profesor padre, aunque de un hijo perdido, viudo de Elena, dueño de esta casa que había resistido guerra, dictadura y ahora traición familiar. El verano llegó con su calor implacable. Pero este año no me molestó tanto. Había instalado un toldo nuevo en el patio, con parte del dinero de la compensación, y pasaba las tardes allí, leyendo o simplemente observando cómo la luz cambiaba sobre las hojas del naranjo. Los vecinos habían comenzado a visitarme más seguido, quizás por compasión al principio, pero gradualmente por genuino afecto. Descubrí que mi historia había corrido por el barrio,
y en lugar de vergüenza, encontré solidaridad. Otros compartieron sus propias historias de hijos ingratos, de traiciones familiares, de la soledad de la vejez en un mundo que valora la juventud sobre la sabiduría. Comencé a escribir, no memorias porque eso implicaría que mi vida había terminado, sino reflexiones sobre lo que había aprendido. Escribía sobre la diferencia entre el amor incondicional y la ingenuidad, y sobre cómo la dignidad no viene de lo que otros te dan, sino de lo que te niegas a permitir que te quiten, sobre la extraña libertad que viene de perder lo que más temías perder y descubrir que sigues en pie. María, mi abogada, me sugirió que considerara publicar estos escritos. Hay muchos padres mayores que necesitan escuchar su historia, me dijo. Necesitan saber que no están solos, que sobrevivir a la traición familiar es posible. En agosto, recibí una carta de Mateo desde el centro de rehabilitación donde cumplía su servicio comunitario. Era larga, escrita a mano con la letra que yo le había enseñado a perfeccionar cuando era niño. No pedía perdón, exactamente, sino que intentaba explicar el vacío que había intentado llenar con dinero y éxito material. Escribía sobre la presión que había sentido de superar a su padre profesor, de ser algo más que un simple educador de pueblo. La ironía era amarga. En su intento de ser más, había terminado siendo infinitamente menos. Guardé la carta sin responder. Quizás algún día encontraría las palabras, pero ese día no había llegado aún. Septiembre trajo una sorpresa inesperada. Un grupo de antiguos alumnos organizados por Sofía decidieron crear una fundación educativa en mi honor. No llevaba mi nombre por mi petición expresa, sino que se llamaba simplemente Fundación Segundo Chance, dedicada a ayudar a estudiantes mayores que querían retomar sus estudios y a personas mayores que habían sido víctimas de abuso financiero. Me pidieron que fuera el presidente honorario, un título que acepté con lágrimas en los ojos. La ceremonia de inauguración se celebró en el Instituto San Rafael, en la misma aula donde había enseñado durante décadas. Ver esas paredes familiares, llenas de caras, algunas arrugadas por el tiempo pero todas brillando con afecto y respeto, fue un bálsamo para las heridas que Mateo había dejado. Durante la ceremonia me pidieron que dijera unas palabras. Me paré frente al atril, mirando a la audiencia de antiguos alumnos, algunos ahora con sus propios hijos, y sentí el peso de todos mis años de enseñanza, todos los estudiantes a los que había tocado de alguna manera. La educación, comencé, mi voz más firme de lo que había estado en meses, es el único acto revolucionario que perdura. Los gobiernos caen, las economías colapsan, incluso las familias pueden traicionarte, pero lo que aprendes, lo que enseñas, eso permanece. Cada uno de ustedes es prueba viviente de que un profesor rural puede cambiar el mundo, un estudiante a la vez. El otoño profundizó, y con él vino una inesperada paz. No la resignación de la derrota, sino la serenidad de quien ha sobrevivido a su peor pesadilla y ha descubierto que todavía hay razones para levantarse cada mañana. Mi casa, que había estado a punto de perder, ahora se sentía más mía que nunca. Cada habitación había sido testigo de mi lucha y mi victoria, no sobre Mateo, sino sobre la desesperación que su traición había sembrado. Comencé a hacer pequeñas renovaciones con el dinero de la compensación. Pinté las paredes de un amarillo suave que a Elena le hubiera encantado. Reemplacé los muebles más viejos. Instalé un sistema de calefacción moderno que haría los inviernos más llevaderos. Carmen y yo desarrollamos una rutina de cenas compartidas, alternando entre su casa y la mía. No era romance, éramos demasiado viejos y demasiado marcados por nuestros matrimonios anteriores para eso, pero era compañía, y en la vejez la compañía vale más que el oro. Cocinábamos juntos,
ella enseñándome recetas que su madre le había transmitido, yo compartiendo los platos que Elena solía preparar. Había algo sanador en mantener vivas estas tradiciones culinarias, en no permitir que los sabores del pasado se perdieran junto con las personas que los habían creado. Un día de noviembre, mientras ordenaba el desván, encontré una caja de fotografías viejas que había olvidado. Entre ellas había una de Mateo a los 5 años, sentado en mis hombros durante la feria de Córdoba, su cara radiante de alegría pura. Por primera vez desde su traición, pude mirar esa foto sin dolor, solo con una tristeza suave por el niño que había sido y el hombre que podría haber sido. Entendí entonces que el perdón no significaba olvidar o excusar lo que había hecho, sino liberarme del veneno del resentimiento que me estaba consumiendo. Coloqué la foto en un álbum, no en un lugar prominente pero tampoco escondida, un reconocimiento de que Mateo, el bueno y el malo, era parte de mi historia. La fundación comenzó a operar y me involucré más de lo que había anticipado. 2 veces por semana iba a la oficina que habían establecido en el centro de Córdoba para reunirme con personas mayores que habían sido víctimas de fraude familiar. Escuchaba sus historias, tan similares a la mía que a veces parecía estar escuchando ecos de mi propia voz. Les ofrecía no solo consejos prácticos, los había aprendido dolorosamente a través de mi experiencia, sino también la prueba viviente de que se podía sobrevivir a tal traición. El dolor no desaparece, les decía honestamente, pero se transforma. Puede convertirse en sabiduría, en fuerza, en compasión por otros que sufren lo mismo. También comencé a dar clases otra vez. No historia esta vez, sino talleres de escritura para personas mayores. Todos tenemos historias que contar, les decía a mis estudiantes, algunos mayores que yo. Y en la vejez, tenemos la perspectiva para contarlas con honestidad. Las historias que emergían de estos talleres eran extraordinarias. Relatos de la guerra civil contados por quienes la vivieron de niños. Historias de amor que sobrevivieron décadas de separación. Crónicas de una España que estaba desapareciendo bajo el peso de la modernización. Ayudé a varios de ellos a publicar sus memorias, encontrando en su éxito una satisfacción que ningún logro propio podría igualar. En diciembre, casi un año después de que comenzara esta pesadilla, recibí una visita inesperada. Marta, la exesposa de Mateo, apareció en mi puerta con mis 2 nietos, que apenas había visto en los últimos años. Don Javier, dijo, y pude ver que había estado llorando. Los niños necesitan conocer a su abuelo, el verdadero, no las mentiras que su padre les contó. Los niños de 8 y 10 años me miraban con curiosidad cautelosa. Les preparé chocolate caliente como solía hacer para Mateo, y lentamente, cuidadosamente, comenzamos a construir una relación que su padre había intentado destruir. Los niños comenzaron a visitarme regularmente, cada domingo después de misa. Les enseñé a cuidar el jardín, a reconocer los cantos de los pájaros, a apreciar la poesía de Machado. El mayor, que se llamaba Javier como yo, mostró interés en mis libros viejos y comencé a leerle los mismos cuentos que le había leído a su padre. Era doloroso y sanador al mismo tiempo. Una segunda oportunidad que no había esperado tener. Marta me confió que estaba luchando económicamente desde el divorcio y pude ayudarla con parte del dinero de la compensación. Es lo que Elena hubiera querido, le dije cuando protestó. Ella siempre decía que la familia no es solo sangre, sino las personas que eliges amar. La Navidad de ese año fue diferente. Por primera vez desde la muerte de Elena, saqué el Belén y lo monté con la ayuda de mis nietos. Carmen se unió a nosotros para la cena de Nochebuena, así como Sofía con su familia. Mi mesa
que había estado vacía y silenciosa durante tanto tiempo, ahora rebosaba de vida y conversación. Mientras observaba las caras iluminadas por las velas, entendí que había ganado algo más valioso que una batalla legal. Había descubierto que la familia no es solo lo que naces en ella, sino lo que construyes cuando la primera te falla. En enero, en el primer aniversario del día que recibí la carta del banco, Sofía organizó una pequeña celebración en mi honor. No era una fiesta, exactamente, sino un reconocimiento de supervivencia. Varios de los beneficiarios de la fundación asistieron, compartiendo sus propias historias de recuperación. Un hombre mayor me apretó la mano con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por darle el coraje de enfrentar a su propia hija, que había intentado despojarlo de sus ahorros. Una mujer me abrazó, diciéndome que mi historia le había dado fuerzas para buscar ayuda legal en lugar de rendirse a la vergüenza. Entendí entonces que mi sufrimiento no había sido en vano, si podía servir como faro para otros, navegando las mismas aguas traicioneras. Esa noche, solo en mi casa, pero no sintiéndome solo, me senté en mi estudio y comencé a escribir una carta a Mateo, no para enviársela. Todavía no estaba listo para eso, sino para mí mismo, para clarificar mis pensamientos. Hijo, escribí. No sé si algún día leerás esto, pero necesito decirte que a pesar de todo, no me arrepiento de haberte amado. Me arrepiento de no haber visto las señales de tu deterioro moral, de haber confundido el amor paternal con la ceguera voluntaria. Pero no me arrepiento del amor mismo. Ese amor era puro y real, independientemente de lo que hiciste con él. Tu traición no invalida los momentos felices que compartimos cuando eras niño. Esos momentos fueron reales y los atesoro todavía, no como excusa para tu comportamiento, sino como recordatorio de que incluso en las personas más perdidas hubo una vez inocencia. Continué escribiendo hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, tiñendo el cielo de rosa y oro. He aprendido, escribí, que el perdón no es un regalo que le das a quien te lastimó, sino un regalo que te das a ti mismo. No te he perdonado completamente todavía. Eso llevará más tiempo del que quizás me queda, pero he comenzado el proceso. No por ti, sino por mí, porque el odio es una carga demasiado pesada para llevarla en la vejez. He descubierto que puedo amarte como el hijo que fuiste y rechazarte como el hombre que elegiste ser. Esa dualidad es mi cruz y mi liberación. Febrero trajo noticias a través de Marta, de que Mateo había completado su servicio comunitario y estaba trabajando en un almacén en las afueras de Madrid. Había intentado contactarla para ver a los niños, pero ella había establecido condiciones estrictas: terapia psicológica, estabilidad laboral demostrada durante al menos un año y supervisión judicial de las visitas. Me preguntó mi opinión y le dije la verdad, que los niños merecían la oportunidad de conocer a su padre, pero solo si ese padre había demostrado un cambio genuino. Los patrones se repiten, le advertí, a menos que haya un esfuerzo consciente y sostenido para romperlos. La primavera llegó temprano ese año, o quizás yo estaba más atento a sus señales después de haber sobrevivido a mi propio invierno personal. Los almendros florecieron en una explosión de blanco y rosa que transformó el paisaje en algo de cuento de hadas. Decidí plantar un nuevo árbol en el jardín, un olivo joven que sobreviviría mucho después de que yo me fuera. Mientras cavaba el hoyo con mis nietos ayudando, les expliqué el simbolismo. Los olivos pueden vivir 1000 años, les dije. Este árbol estará aquí cuando ustedes sean viejos, cuando sus hijos sean viejos. Es mi regalo al futuro, mi acto de fe en que la vida continúa a pesar de las traiciones y las pérdidas. La vida había adquirido un ritmo nuevo y satisfactorio. Los lunes y miércoles trabajaba en la fundación. Los martes y jueves daba mis talleres de escritura.
Los viernes visitaba a viejos amigos o recibía visitas. Los fines de semana eran para mis nietos y para el jardín. No era la vejez que había imaginado cuando Elena estaba viva y Mateo todavía era el hijo que creí conocer, pero era una vida plena a su manera. Había encontrado propósito en el servicio a otros, alegría en relaciones inesperadas y paz en la aceptación de que no podemos controlar a quienes amamos, solo cómo respondemos a sus elecciones. Una tarde de marzo, mientras revisaba las solicitudes de ayuda de la fundación, encontré una que me detuvo en seco. Era de una mujer mayor cuyo hijo, un exitoso empresario, la había convencido de invertir todos sus ahorros en su empresa, que luego declaró en bancarrota mientras él mantenía sus activos personales intactos. La historia era tan similar a la mía que tuve que levantarme y caminar por el jardín para calmarme. Cuando volví, escribí una nota personal en su expediente. Contactar inmediatamente, caso prioritario, asignar a María Fernández, decirle que no está sola. Era mi manera de cerrar el círculo, de transformar mi dolor en acción positiva. Sofía me visitó esa tarde con noticias que me dejaron sin aliento. El banco, impresionado por el trabajo de la fundación y buscando mejorar su imagen después de varios escándalos de malas prácticas, había decidido hacer una donación sustancial. Es suficiente para operar durante 5 años sin preocupaciones, me dijo, sus ojos brillando de emoción. Podremos ayudar a cientos de personas, don Javier. Su historia, su dolor, se ha convertido en esperanza para tantos otros. Me senté pesadamente, abrumado por la ironía de que el banco que casi me quita mi casa ahora financiaría la protección de otros como yo. Esa noche no pude dormir. Me senté en el patio bajo las estrellas, envuelto en la vieja manta de Elena, pensando en los extraños caminos que toma la vida. Si Mateo no me hubiera traicionado, nunca habría reconectado con Sofía. Si no hubiera estado a punto de perder mi casa, nunca habría descubierto la red de apoyo que existía a mi alrededor. Si no hubiera tocado fondo, nunca habría encontrado la fuerza para reconstruir. No era gratitud lo que sentía. La traición de Mateo seguía siendo imperdonable, pero sí una especie de asombro ante la capacidad humana de transformar el veneno en medicina. Los días se alargaron hacia el verano, y con ellos mi energía parecía renovarse. Comencé a caminar cada mañana, primero solo alrededor de la manzana, luego aventurándome más lejos, hasta que pude llegar al parque donde solía llevar a Mateo a jugar. Me sentaba en el mismo banco donde lo vigilaba mientras se columpiaba, y observaba a una nueva generación de padres con sus hijos. A veces quería advertirles: ámenlos pero no se cieguen, denles todo pero mantengan algo para ustedes, enséñenles valores, pero prepárense para que los rechacen. Pero me callaba, sabiendo que cada padre debe aprender sus propias lecciones, cometer sus propios errores. En junio recibí una invitación que me conmovió profundamente. Carlos, el hijo de Sofía, había sido aceptado en la universidad para estudiar historia y querían que yo asistiera a su graduación del instituto. «Usted es la razón por la que elegí este camino», me dijo el joven con una seriedad que me recordó a su madre a esa edad. Sus tutorías, sus historias, me mostraron que el pasado no está muerto, que entenderlo es entender quiénes somos. Asistí a la ceremonia con lágrimas en los ojos, viendo en Carlos no un reemplazo de Mateo, sino una validación de que mi verdadero legado no era genético, sino intelectual y moral. El verano trajo una ola de calor que rompió récords, pero mi casa, con sus gruesas paredes de adobe y su nuevo sistema de ventilación, se mantuvo relativamente fresca. Pasaba las tardes más calurosas leyendo en la penumbra de mi estudio, descubriendo autores que había ignorado durante mi vida laboral. Encontré consuelo particular en los estoicos,
en Marco Aurelio y Epicteto, hombres que entendían que no podemos controlar lo que nos sucede, solo cómo respondemos. La mejor venganza, leí, es no ser como tu enemigo. No veía a Mateo como un enemigo, pero el principio aplicaba. Mi victoria era no dejar que su traición me convirtiera en alguien amargado y desconfiado. Una tarde de julio, mientras regaba el jardín en el fresco del atardecer, escuché el timbre. Era un mensajero con un paquete certificado. Dentro había un cuaderno, gastado y manchado, y una carta breve. La carta era de Mateo. «Papá», escribía, «encontré esto mientras empacaba mis cosas. Es el diario que me regalaste cuando cumplí 13 años. Lo releí y me di cuenta de cuánto he perdido, cuánto he destruido. No te pido que lo leas, solo que lo guardes. Es la prueba de que una vez fui el hijo que merecías, antes de convertirme en el hombre que nos traicionó a ambos». Abrí el diario con manos temblorosas. La primera entrada, escrita con la letra cuidadosa de un adolescente, decía: «Mi padre me dio este diario hoy. Dice que escribir nos ayuda a entender quiénes somos. Espero algún día ser la mitad del hombre que él es». Las páginas siguientes documentaban los sueños y miedos de un joven que ya no reconocía, pero que indudablemente había existido. Cerré el diario, incapaz de leer más. Lo guardé en el cajón donde guardo las cosas importantes, pero dolorosas, junto a la alianza de Elena y las últimas cartas de mis padres. Algún día, quizás, podría leerlo completo, pero no hoy. Agosto pasó en una neblina de calor y rutina reconfortante. Mis nietos pasaron 2 semanas conmigo, mientras Marta tomaba unas vacaciones necesarias. Fueron días de redescubrimiento mutuo, de construir tradiciones nuevas sobre las cenizas de las antiguas. Les enseñé a hacer gazpacho, como lo hacía Elena, a reconocer las constelaciones en el cielo nocturno, a apreciar el silencio del atardecer. El menor Pablo tenía pesadillas sobre su padre y lo consolaba como una vez consolé a Mateo, sintiendo el círculo cruel, pero también hermoso de la vida repitiéndose. Una noche, mientras los niños dormían, me senté a escribir mis memorias finales para el proyecto de la fundación. He aprendido, escribí, que hay diferentes tipos de muerte. Está la muerte física, que es definitiva y en cierto modo misericordiosa. Y está la muerte del amor, de la confianza, de la imagen que tenemos de alguien que amamos. Esta segunda muerte es más cruel porque deja un fantasma que camina y habla, pero que ya no es la persona que conocimos. Mi hijo Mateo murió para mí el día que eligió mi casa sobre mi bienestar. El hombre que lleva su nombre y su cara es un extraño que casualmente comparte su ADN. Aceptar esta muerte ha sido más difícil que aceptar la muerte de Elena, porque al menos ella no eligió abandonarme. Septiembre llegó con sus promesas de renovación académica, aunque ya no enseñaba formalmente. Carlos comenzó la universidad y me pidió que lo acompañara a comprar sus libros de texto. Mientras recorríamos la librería universitaria, sentí una punzada de nostalgia por mis propios días de estudiante, cuando el mundo era vasto y lleno de posibilidades. Le compré no solo los textos requeridos, sino también algunos extras. La historia de España, de Pierre Vilar. Los episodios nacionales de Galdós, El laberinto español, de Gerald Brennan. Estos te darán perspectivas diferentes, le dije. Nunca confíes en una sola versión de la historia. La Fundación organizó su primera conferencia anual ese mes, reuniendo a expertos en derecho de ancianos, psicólogos especializados en trauma familiar y supervivientes de abuso financiero familiar. Me pidieron que diera el discurso de apertura, un honor que acepté con humildad y algo de temor. Parado frente a un auditorio lleno, vi caras que reflejaban mi propia historia,
padres traicionados, abuelos despojados, ancianos que habían dado todo y recibido nada a cambio. No estamos aquí como víctimas, comencé, mi voz resonando con una fuerza que me sorprendió, sino como supervivientes. Cada uno de nosotros es prueba de que el amor, mal correspondido, no nos define. Que la traición familiar no es el final de nuestra historia. El discurso fue recibido con una ovación de pie que me conmovió hasta las lágrimas. Después, durante la recepción, docenas de personas se acercaron a compartir sus historias, a agradecerme por mi valentía, a decirme que mi historia les había dado esperanza. Una mujer mayor me tomó las manos y me dijo: «Mi hija me hizo algo similar. Durante años pensé que era mi culpa, que había fallado como madre». Su historia me mostró que a veces amamos bien y aún así somos traicionados. No es un fallo nuestro, es una elección de ellos. Sus palabras se quedaron conmigo, una validación que no sabía que necesitaba. Octubre pintó el mundo en tonos de oro y cobre, y con él vino una carta del sistema judicial. Mateo había solicitado permiso para escribirme directamente, no a través de intermediarios. El juez quería mi opinión. Antes de decidir, me senté con la carta durante días, sin saber qué responder. Finalmente escribí: «No me opongo a que me escriba, pero no garantizo que leeré o responderé sus cartas. Ese es un derecho que me reservo, un límite que necesito mantener para mi propia salud mental». Era un compromiso, ni perdón completo ni rechazo total, sino algo intermedio que me permitía mantener el control de mi propia narrativa. La primera carta de Mateo llegó una semana después. La guardé sin abrir durante días, mirándola como si fuera una serpiente que podría morderme. Finalmente, una noche cuando el viento otoñal golpeaba las ventanas, la abrí. Era larga, 5 páginas de disculpas, explicaciones, autoflagelación. Hablaba de terapia, de diagnósticos de trastorno narcisista, de patrones aprendidos, de una cultura que valoraba el éxito material sobre todo lo demás. No había excusas, lo cual aprecié, solo un intento de entender cómo había llegado a ser quien era. La leí una vez, luego la guardé. No estaba listo para responder, quizás nunca lo estaría. Pero el hecho de que pudiera leerla sin derrumbarme era un progreso. Noviembre trajo las primeras lluvias serias del otoño, y con ellas una sensación de limpieza, como si el mundo se lavara para prepararse para el invierno. Mi jardín, ahora cuidado con ayuda de un jardinero que venía 2 veces por semana, un lujo que me permití con la compensación, florecía con la humedad. Las rosas que había descuidado durante tanto tiempo ahora mostraban brotes tardíos, como si también ellas creyeran en segundas oportunidades. El olivo que había plantado con mis nietos había sobrevivido su primer verano y mostraba nuevo crecimiento, sus hojas plateadas brillando con las gotas de lluvia. Una tarde, mientras leía en mi estudio, sonó el teléfono. Era una productora de televisión nacional. Habían oído sobre mi historia y la fundación, y querían hacer un documental sobre el abuso financiero a personas mayores. Mi primer instinto fue rechazar. Mi generación no airea su ropa sucia en público, pero luego pensé en todas las personas que podrían beneficiarse de escuchar estas historias. Acepté, con la condición de que no fuera sensacionalista, que se centrara en la recuperación y la prevención, no solo en el drama de la traición. Las grabaciones comenzaron en diciembre. El equipo de filmación transformó mi casa tranquila en un set, con cables serpenteando por los pasillos y luces brillantes que hacían que todo pareciera irreal. Pero el director, un joven sensible llamado Miguel, entendió la delicadeza del tema. Me entrevistó durante horas, no solo sobre Mateo y la traición, sino sobre mi vida entera, mi carrera como profesor,
mi matrimonio con Elena, los valores que había intentado inculcar en mi hijo. Lo que me impresiona, me dijo después de una sesión particularmente emotiva, es que no hay amargura en su voz. Hay tristeza, sí, pero no odio. ¿Cómo lo logra? La pregunta me hizo reflexionar. El odio es un lujo que no puedo permitirme. Respondí finalmente. A mi edad, cada día es precioso. ¿Por qué desperdiciaría incluso uno en odiar a alguien que ya no forma parte de mi vida? Mateo eligió su camino. Yo elijo el mío. Mi camino es hacia adelante, hacia la luz, hacia las personas que sí valoran lo que tengo para ofrecer. El odio me anclaría al pasado. Y el pasado, por hermoso o terrible que sea, ya no es donde vivo. La Navidad se acercó con su mezcla habitual de alegría y melancolía. Este año, sin embargo, la balanza se inclinaba más hacia la alegría. Mi casa estaría llena. Mis nietos, Marta, Carmen y su familia, Sofía y la suya, varios amigos de la fundación. Había comprado regalos con cuidado, no cosas caras sino significativas. Libros para Carlos, materiales de arte para Pablo, que mostraba talento para el dibujo. Una bufanda tejida a mano para Carmen que había admirado en el mercado. Para Sofía, había enmarcado una foto que alguien había tomado en la conferencia de la fundación, donde estábamos los dos riendo, con una inscripción: El maestro aprende del alumno, con gratitud eterna. El 23 de diciembre, mientras preparaba la casa para las festividades, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una figura del Belén, un pastor tallado a mano con exquisito detalle. La reconocí inmediatamente. Era la pieza que Mateo había roto accidentalmente cuando tenía 8 años y que habíamos buscado reemplazar sin éxito durante años. No había nota, pero no la necesitaba. Coloqué la figura en el Belén, completando finalmente la escena después de décadas. No era perdón, no todavía, pero era un reconocimiento de que incluso las cosas rotas pueden ser reparadas o reemplazadas, aunque nunca vuelvan a ser exactamente iguales. La cena de Nochebuena fue todo lo que había soñado y más. La casa vibraba con conversación y risas. El aroma de la comida casera llenaba cada rincón. Y por primera vez en años no sentí la ausencia de Elena como una herida, sino como una presencia benévola, como si ella estuviera sonriendo desde algún lugar al ver la casa llena de vida otra vez. Cuando llegó el momento de los brindis, me levanté, copa en mano, y miré alrededor de la mesa a todas estas personas que habían llegado a mi vida de maneras inesperadas. Este año me enseñó, dije, mi voz temblando con emoción, que la familia no es solo la que naces, sino la que construyes, que la pérdida puede ser el preludio de un descubrimiento, que la traición puede revelar lealtades que no sabías que existían. Cada uno de ustedes es prueba de que la vida puede sorprendernos con bondad incluso en nuestros momentos más oscuros. Elena estaría orgullosa de ver esta mesa llena, estos corazones unidos no por sangre, sino por elección, por la familia elegida, por las segundas oportunidades, por la resiliencia del espíritu humano. Después de la cena, mientras los niños jugaban con sus regalos y los adultos conversaban sobre café y turrones, salí al patio para tomar aire. La noche era clara y fría. Las estrellas brillaban con esa intensidad que solo el invierno trae. Pensé en Mateo, preguntándome dónde estaría, cómo estaría pasando esta noche. No había odio en ese pensamiento, solo una tristeza suave, como la que se siente por alguien que ha muerto. Porque en cierto modo, el Mateo que yo conocí y amé había muerto, y el hombre que quedaba era un extraño con su cara. El año nuevo llegó con fuegos artificiales que pude ver desde mi patio, explosiones de color contra el cielo negro que me recordaron que la belleza a menudo viene en estallidos breves pero intensos. Hice solo una resolución: vivir cada día con intención, no solo existir sino participar activamente
en la vida que me quedaba. No sabía cuántos años más tendría. A los 79, cada cumpleaños es un regalo no garantizado, pero estaba determinado a hacer que contaran. Enero comenzó con noticias emocionantes de la fundación. Habíamos recibido reconocimiento nacional y otras ciudades querían replicar nuestro modelo. Me invitaron a Madrid para hablar en el Congreso sobre la necesidad de leyes más estrictas para proteger a las personas mayores del abuso financiero familiar. El viaje fue agotador. Ya no tengo la energía de antes, pero estar en ese podio, hablando por miles de ancianos silenciosos que sufrían en la vergüenza y el aislamiento, fue uno de los momentos más significativos de mi vida. En el tren de regreso a Córdoba, un hombre joven se sentó a mi lado. Comenzamos a conversar, y cuando le conté sobre mi trabajo con la fundación, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi abuelo pasó por algo similar, me dijo. Mi tío le robó todo. Murió en un asilo del Estado, solo y quebrado. Ojalá hubiera existido algo como su fundación entonces. Le di mi tarjeta, invitándolo a involucrarse. La mejor manera de honrar a su abuelo, le dije, es asegurarse de que otros no sufran el mismo destino. Febrero trajo una sorpresa que me sacudió profundamente. Carlos, el hijo de Sofía, me pidió que fuera su padrino de confirmación. Sé que no es tradicional elegir a alguien fuera de la familia, me dijo, pero usted ha sido más que un maestro para mí. Ha sido un modelo de integridad, de cómo enfrentar la adversidad con gracia. Sería un honor tenerlo como padrino. Acepté con lágrimas en los ojos, entendiendo que esto era más que un gesto religioso. Era una adopción espiritual, una declaración de que las conexiones del corazón trascienden la sangre. La ceremonia fue hermosa, celebrada en la antigua iglesia de San Lorenzo, donde Elena y yo nos habíamos casado hacía más de medio siglo. Mientras estaba junto a Carlos ante el altar, sentí el peso de la responsabilidad, pero también la ligereza de la alegría. Aquí estaba yo, sin hijo funcional propio, siendo elegido como guía espiritual por un joven brillante que veía en mí algo digno de emular. Era una reivindicación no de mi paternidad, esa siempre sería una herida, sino de mi capacidad de influir positivamente en las vidas de otros. Marzo llegó con su promesa de primavera y con él una decisión que había estado posponiendo. Decidí vender algunas de las cosas que había estado guardando por sentimentalismo. La ropa de Mateo, que todavía colgaba en su armario, sus trofeos deportivos, los juguetes que había guardado, pensando que algún día tendría nietos que los usarían en esta casa. No fue un acto de borrar su memoria, sino de hacer espacio para el presente. Doné la mayoría a caridad, pero guardé algunas cosas. Su primer dibujo de la familia, una foto de su graduación, el reloj que le regalé cuando cumplió 18 años y que dejó atrás. Memorias editadas, no borradas. Con el espacio liberado, transformé la habitación de Mateo en una biblioteca y sala de lectura para mis nietos. Instalé estanterías del piso al techo. Las llené con libros apropiados para su edad, pero también con clásicos que crecerían para apreciar. Puse un sofá cómodo donde podríamos leer juntos, un escritorio donde podrían hacer sus tareas cuando me visitaran. Era una declaración de intenciones. Este espacio, una vez dedicado a un hijo que me traicionó, ahora sería un santuario de aprendizaje para una nueva generación. La primavera floreció en todo su esplendor, y con ella mi jardín explotó en color. Las rosas que había descuidado y luego rescatado ahora florecían con una abundancia que parecía milagrosa. El naranjo, pesado con fruta, perfumaba todo el patio. El olivo joven mostraba un crecimiento vigoroso, sus raíces profundizándose en la tierra andaluza. Era imposible no ver metáforas en todo esto: la resiliencia de la vida, la posibilidad de renovación incluso después del abandono.
una tarde de abril, mientras podaba las rosas con mis nietos, ayudando, o más bien, jugando con las hojas caídas, Pablo me hizo una pregunta que me detuvo en seco. «Abuelo, ¿por qué papá no viene nunca?». Era la pregunta que había temido y esperado. Me arrodillé a su nivel, mis rodillas protestando, y busqué las palabras correctas. «Tu papá tomó algunas decisiones que lastimaron a otras personas», dije cuidadosamente. «Ahora está trabajando para ser mejor persona. Algún día, cuando esté listo, y cuando el juez lo permita, podrás verlo. Pero mientras tanto, tienes a muchas personas que te aman y te cuidan». El niño pareció procesar esto con la seriedad de alguien mucho mayor. «¿Tú lo amas todavía?», preguntó. La pregunta me atravesó como una flecha. «Amo al niño que fue», respondí honestamente, «y espero algún día poder amar al hombre en que se convierta. El amor no siempre significa estar juntos. A veces significa desear lo mejor para alguien desde la distancia». Pablo asintió como si entendiera, aunque sé que la comprensión real vendría con los años. Me abrazó entonces, espontáneamente, y en ese abrazo sentí una sanación que ninguna terapia podría proporcionar. Mayo trajo el estreno del documental sobre la fundación. La premier fue en el cine local, y la sala estaba llena. Ver mi vida en la pantalla grande fue surrealista, como observar a un extraño que casualmente compartía mis experiencias. Pero la reacción del público me convenció de que había valido la pena la exposición. Hubo lágrimas, aplausos y después una fila de personas queriendo compartir sus propias historias, queriendo involucrarse, queriendo ayudar. El documental se volvió viral en las redes sociales, un término que tuve que pedirle a Carlos que me explicara, alcanzando a millones de personas en toda España y más allá. Las donaciones a la fundación se multiplicaron, permitiéndonos expandir nuestros servicios. Contratamos más abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Abrimos una línea de ayuda 24/7 para ancianos en crisis. Establecimos un programa de educación financiera para personas mayores, enseñándoles a protegerse del fraude familiar. Cada logro se sentía como una pequeña victoria, no solo para mí, sino para todos los que habían sufrido en silencio. En junio, recibí una carta que me sorprendió. Una invitación de la Universidad de Córdoba para recibir un doctorado honoris causa por mi contribución a la educación y al bienestar social. Nunca había soñado con tal honor, especialmente a mi edad. La ceremonia sería en septiembre y podía invitar a 20 personas. Hice mi lista cuidadosamente, Sofía y su familia, Carmen, María mi abogada, mis nietos y Marta, varios colegas de la fundación, antiguos alumnos que habían permanecido en contacto. 20 personas que representaban mi verdadera riqueza, relaciones construidas sobre respeto mutuo y afecto genuino. El verano avanzó con su calor habitual, pero este año instalé una piscina pequeña en el jardín para mis nietos. Nada extravagante, solo lo suficiente para que pudieran refrescarse durante sus visitas. Verlos salpicar y reír en el agua, sus gritos de alegría llenando el aire, era mejor que cualquier sinfonía. A veces Marta se unía a nosotros y en esos momentos, sentados bajo el toldo, mientras los niños jugaban, hablábamos sobre el futuro. Me confió que había conocido a alguien, un viudo con hijos propios, y temía mi reacción. «Marta», le dije tomando su mano, «mereces ser feliz. Los niños merecen ver lo que es una relación sana. No dejes que el pasado dicte tu futuro». En julio, sucedió algo que no esperaba. Mateo escribió no a mí, sino a la fundación, ofreciendo dar charlas a jóvenes empresarios sobre los peligros de la ambición desmedida y el costo real del éxito material a expensas de las relaciones familiares. Incluía una propuesta detallada, referencias de su terapeuta y del centro donde había hecho servicio comunitario,
y una carta personal para mí que la fundación me reenvió. En la carta no pedía perdón de nuevo. Parecía entender que eso era algo que no podía exigir, sino que expresaba su deseo de que su historia sirviera como advertencia para otros. Convoqué una reunión del Consejo de la Fundación para discutir la propuesta. Fue un debate intenso, con opiniones divididas. Algunos veían el valor educativo, otros temían que fuera otra manipulación. Finalmente, tomé la palabra. No podemos predicar sobre redención y segundas oportunidades si no estamos dispuestos a darlas. Propongo un período de prueba, charlas supervisadas, evaluación constante. Si ayuda aunque sea a una persona a evitar el camino que él tomó, habrá valido la pena. La propuesta fue aprobada por un margen estrecho. No asistí a sus charlas. Ese nivel de contacto todavía estaba más allá de mi capacidad. Pero los informes que recibí sugerían que estaba teniendo un impacto positivo. Agosto fue un mes de preparación para la ceremonia del doctorado. Tuve que escribir un discurso de aceptación, algo que me causó más ansiedad que cualquier clase que hubiera preparado. ¿Cómo resumir una vida de casi 80 años en 20 minutos? ¿Cómo hablar de educación y valores cuando mi propio hijo había rechazado todo lo que intenté enseñarle? Finalmente, decidí ser honesto sobre estas contradicciones. El borrador final hablaba sobre el hecho de que los maestros no siempre ven los frutos de su trabajo, que a veces las semillas que plantamos florecen en jardines que nunca visitaremos, mientras que en nuestro propio jardín, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, algunas plantas simplemente no prosperan. La noche antes de la ceremonia no pude dormir. Me senté en el patio, bajo las estrellas, pensando en Elena, deseando que pudiera estar allí para ver este honor. Casi podía escuchar su voz. Javier, siempre supe que eras extraordinario. Solo tomó tiempo para que el resto del mundo se diera cuenta. Sonreí ante el recuerdo, sintiendo su presencia tan fuertemente que casi podía tocarla. Lo logré, Elena, susurré al cielo nocturno. A pesar de todo, lo logré. La ceremonia del doctorado fue uno de los días más emotivos de mi vida. El auditorio estaba lleno, no solo con mis invitados, sino con cientos de antiguos alumnos que habían venido a celebrar conmigo. Cuando caminé por el pasillo con la toga académica, cada paso se sentía como una validación de toda una vida dedicada a la educación. El rector habló sobre mi impacto como profesor, pero también sobre mi trabajo con la fundación, llamándome un ejemplo de cómo la adversidad personal puede transformarse en bien social. Cuando llegó mi turno de hablar, miré al público y vi no una masa anónima, sino caras individuales, cada una con su propia historia de cómo nos habíamos cruzado. La educación, comencé, mi voz sorprendentemente firme, no es solo la transmisión de conocimiento, es el acto de fe supremo, creer que cada estudiante tiene el potencial de superar a su maestro, que cada generación puede ser mejor que la anterior. He tenido el privilegio de ver este acto de fe justificado cientos de veces. También he experimentado el dolor de verlo traicionado, pero incluso esa traición me ha enseñado que nuestro valor como educadores no se mide por nuestros éxitos, sino por nuestra persistencia, por nuestra negativa a dejar de creer en el potencial humano, incluso cuando se nos da razones para dudar. El discurso continuó, tocando temas de resiliencia, de la importancia de la comunidad, del poder transformador de la educación. Pero el momento más poderoso vino al final, cuando dije, acepto este honor no solo para mí, sino para todos los maestros que trabajan en la oscuridad, plantando semillas que quizás nunca vean florecer, para todos los padres que dan todo, y a veces reciben poco a cambio, para todos los ancianos que se niegan a dejar
que la traición defina sus últimos años. Este doctorado es nuestro, no solo mío. La ovación de pie duró 5 minutos completos. Mientras estaba allí, bajo los aplausos atronadores, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de completitud, de la sensación de que mi vida, con todas sus alegrías y tragedias, había tenido significado. Sofía fue la primera en abrazarme cuando bajé del podio, susurrando: «Don Javier, Elena estaría tan orgullosa». Y en ese momento lo creí completamente. El otoño llegó con sus colores dorados y su promesa de cosecha. Mi olivo joven dio sus primeras aceitunas, solo unas pocas, pero cada una preciosa como una joya. Las conservé en salmuera siguiendo la receta de mi abuela, y cuando estuvieron listas, las compartí en una cena especial con todos los que habían sido parte de mi renacimiento. Cada aceituna era simbólica, amarga al principio, pero con paciencia y el proceso correcto, transformada en algo delicioso. En octubre, la fundación celebró su 2º aniversario. Los números eran impresionantes. Habíamos ayudado a más de 300 personas mayores a recuperar activos robados o prevenir fraudes. Habíamos educado a miles sobre protección financiera. Habíamos cambiado la conversación nacional sobre el abuso a ancianos. Pero más allá de las estadísticas, estaban las historias individuales. Una mujer me abrazó llorando, diciéndome que gracias a la fundación había recuperado no solo su casa, sino su dignidad. Un hombre me estrechó la mano con fuerza, agradeciéndome por darle el coraje de enfrentar a su hijo adicto al juego que había estado vaciando sus cuentas. Noviembre trajo una propuesta inesperada. Una editorial importante quería publicar mis memorias, no solo sobre la traición y recuperación, sino sobre toda mi vida. La España de mi infancia, los años de la dictadura, la transición, mi carrera como profesor, mi matrimonio, la crianza de Mateo. Y sí, también la traición y lo que vino después. Sería un proyecto grande, requiriendo meses de escritura y reflexión. A mi edad, los meses son preciosos, no se desperdician a la ligera. Pero también vi el valor de dejar un testimonio completo, no solo para mi familia, sino para la historia. Comencé a escribir en serio, levantándome cada mañana a las 5, cuando la casa estaba silenciosa y mi mente clara. Escribía a mano primero. Luego le dictaba a una grabadora que Carlos me había enseñado a usar. Las palabras fluían como agua represada, finalmente liberada. Escribí sobre mi padre, un republicano que sobrevivió la guerra civil fingiendo mudez durante 3 años. Sobre mi madre, que mantuvo a la familia vendiendo pan casero cuando no había trabajo para los rojos. Sobre Elena, nuestro cortejo en una España donde los novios nunca estaban solos, nuestros primeros años de matrimonio, cuando vivíamos con mis padres, porque no podíamos pagar alquiler. Escribí sobre Mateo bebé, la alegría indescriptible de sostenerlo por primera vez, el terror de la responsabilidad, las noches sin dormir, las primeras palabras, los primeros pasos. Escribí sobre los buenos años, cuando era un niño curioso que me seguía por toda la casa, haciéndome preguntas interminables sobre todo. No edulcoré nada, pero tampoco permití que el final amargo contaminara el dulce comienzo. Esos momentos fueron reales y hermosos, independientemente de lo que vino después. Diciembre llegó con su carga habitual de memorias y anticipación. Este año, la celebración navideña sería aún más grande. El novio de Marta y sus hijos se unirían a nosotros, expandiendo nuestro círculo familiar improvisado. Había algo hermoso en ver a mis nietos jugar con sus futuros hermanastros, en ver a Marta sonreír de una manera que no había visto en años. La vida, pensé, tiene una manera de llenar los vacíos si se lo permitimos.
El 20 de diciembre recibí un paquete que reconocí inmediatamente por la letra. Era de Mateo. Dentro había un álbum de fotos que nunca había visto antes, lleno de fotografías de él con sus hijos, mis nietos, durante los años cuando todavía era parte de sus vidas. Había incluido una nota. Pensé que querrías tener estas. Son los buenos momentos, antes de que lo arruinara todo. Los niños merecen que su abuelo vea quién era su padre cuando todavía trataba de ser bueno. Miré las fotos durante horas, Mateo empujando a Pablo en un columpio, enseñándole a Javier a andar en bicicleta, los 4 en la playa construyendo castillos de arena. En estas imágenes vi destellos del hijo que había criado, momentos donde el amor parecía genuino, no transaccional. Guardé el álbum con las otras cosas importantes, otro fragmento del rompecabezas complejo que era mi hijo. La Nochebuena fue mágica. La casa rebosaba de gente, risas, el aroma de la comida tradicional mezclado con platos nuevos que los nuevos miembros de nuestra familia expandida habían traído. Observé desde mi silla en la cabecera de la mesa. Ya no el patriarca de una familia de sangre, sino el ancla de una familia elegida. Los niños representaron una obra de Navidad improvisada, los adultos cantaron villancicos, y por unas horas el mundo se redujo a esta casa, estas personas, este momento de alegría compartida. A medianoche, mientras los demás continuaban celebrando, salí al patio para mi ritual anual de hablar con Elena. Le conté sobre el año, sobre el doctorado, sobre el libro que estaba escribiendo, sobre los nietos que estaban creciendo tan rápido. Hemos sobrevivido, mi amor, le dije a las estrellas. No como planeamos, pero hemos sobrevivido. Y más que eso, hemos prosperado. Tu casa sigue siendo un hogar. Tu jardín florece. Tu espíritu vive en cada acto de bondad que presencio y fomento. Mateo nos falló, sí, pero mira lo que creció de esa falla. Mira la familia que tenemos ahora. El año nuevo 2025 llegó con fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Córdoba. Mientras los observaba desde mi patio, rodeado de mis nietos que gritaban de emoción con cada explosión de color, sentí una paz profunda. No era la vida que había planeado, pero era una buena vida. Había transformado el veneno en medicina, la traición en propósito, la soledad en comunidad. A los 79 años había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que el amor verdadero no se mide por la sangre sino por la presencia, y que a veces las mayores traiciones pueden llevar a las más inesperadas bendiciones. Mientras el reloj marcaba la medianoche y todos se abrazaban y deseaban feliz año nuevo, miré alrededor de mi sala llena y entendí que este era mi verdadero legado. No un hijo exitoso, no una vejez tranquila y predecible, sino esta, una casa llena de amor ganado, no heredado. Una fundación que convertiría mi dolor en propósito para otros. Un jardín donde un olivo joven crecería durante siglos. Testimonio silencioso de que la vida continúa, se renueva, persiste. Y en algún lugar de Madrid, en un pequeño apartamento alquilado, imaginé a Mateo mirando los mismos fuegos artificiales, quizás pensando en la casa que había perdido por codicia, en el padre que había traicionado por dinero, en los hijos que ahora lo veían con desconfianza. Esperaba que encontrara su camino hacia la redención, no por mí, sino por él mismo, porque había aprendido que el perdón no es un regalo que damos a otros, sino una liberación que nos damos a nosotros mismos. Y mientras no pudiera perdonar completamente todavía, había soltado el veneno del odio. Mi historia no termina con un gran gesto de reconciliación, ni con un final perfectamente atado. La vida real rara vez ofrece tales lujos. En cambio,
termina con un anciano en su jardín, rodeado de rosas que una vez descuidó y ahora florecen. Un olivo joven que sobrevivirá siglos y la risa de niños que lo llaman abuelo, no por obligación, sino por amor. Termina con la comprensión de que a veces perdemos lo que más valoramos solo para descubrir tesoros que no sabíamos que existían. He aprendido que hay muchas formas de ser padre, muchas formas de dejar un legado, muchas formas de definir el éxito. Mi hijo biológico me traicionó, pero me convertí en padre espiritual para docenas de estudiantes que ahora llevan mis enseñanzas al mundo. Perdí la seguridad financiera que había construido cuidadosamente, pero gané una riqueza de relaciones que ningún banco podría valorar. Enfrenté la devastación de la traición familiar, pero descubrí la fuerza de la familia elegida. Esta es mi historia, la historia de Javier Vargas Montoya, profesor, padre, abuelo, superviviente. No es una historia de victoria sobre la adversidad, sino de transformación a través de ella. Es un testimonio de que incluso a las puertas de los 80 años, la vida puede sorprendernos, desafiarnos y sí, renovarnos. Es la prueba de que el amor verdadero no es el que nunca nos decepciona, sino el que encontramos después de la decepción, más fuerte y más sabio por haber sido probado. Y así, mientras el sol se pone sobre otro día en mi vida otoñal, riego mi jardín, abrazo a mis nietos, respondo cartas de personas que buscan esperanza después de la traición familiar y agradezco. Agradezco por la salud que todavía tengo, por la casa que casi perdí y recuperé, por los amigos que se convirtieron en familia, por la oportunidad de convertir mi dolor en propósito. Agradezco incluso por la traición, porque sin ella nunca habría descubierto la profundidad de mi propia resiliencia, ni la abundancia de amor que existe en lugares inesperados. Mi nombre es Javier Vargas Montoya. Tengo 79 años. Mi hijo me traicionó, intentó robarme mi casa, me abandonó en mi vejez y sobreviví. Más que eso, prosperé. Y si yo pude, tú también puedes. Esa es la verdadera lección de esta historia, que nunca es demasiado tarde para renacer, que nunca estamos demasiado viejos para comenzar de nuevo. Que el amor verdadero siempre encuentra la manera de llegar a nosotros, incluso si viene de direcciones que nunca esperamos. El sol se está poniendo ahora sobre Córdoba, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí. En mi jardín, las rosas liberan su último perfume del día. El olivo joven susurra con la brisa vespertina. Y yo, Javier Vargas Montoya, sigo aquí, sigo en pie, sigo viviendo, sigo amando, sigo enseñando, aunque las lecciones ahora son diferentes a las que una vez planeé impartir. Y eso quizás es la mayor victoria de todas. Non est pitomb. Fin.